Bona tarda a tothom, buenas tardes les persones que són en streaming i en primer terme, sobretot, donar les gràcies a tots vostès i donar les gràcies a la doctora Ethel Jarrat, que senzillament avui ens ve a parlar d'un tema veritablement important per l'afectació que té pel medi ambient i per nosaltres mateixos. La doctora Jarrat, en aquests moments, ella és la directora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, que està a la zona de Pedralbes. Ella es va llicenciar en Química i va fer el seu doctorat en Ciències Químiques i ella té una... a part de ser científica, jo sempre valoro molt el fet que abans d'arribar a ser científica, senzillament ella va treballar en els laboratoris com a tècnica, en tot el seu procés de formació, i això li dona una perspectiva important respecte al que és la feina del que és la recerca. No tan sols és la recerca teòrica o l'estudi, etc., sinó que és treballar directament en un laboratori. Ella, des d'aleshores, des que es va incorporar ja com a persona contractada en el que és en els anys 90, en el que és projectes d'investigació, en el que és Centre d'Investigació i Desenvolupament, i després ja com a científica del CSIC ha col·laborat i ha participat i ha dut i du una activitat, la veritat, molt destacada, sobretot en aquest àmbit. Ella, amb diversos investigadors, per exemple el doctor Damià Barceló, que va estar aquí ara el 29 de gener, i amb altres investigadors, sobretot han centrat el seu àmbit en el que és la recerca per al tema de la contaminació per plàstics. I de fet, l'any 18, com a experta, va ser cridada al Parlament, a Madrid, al Congrés dels Diputats, per una ponència sobre el que és el tema de la contaminació per plàstics. La seva recerca ha fet que, senzillament, a hores d'ara, hagi fet més de 46 conferències invitades, en vora 70 presentacions als congressos i més de 125 pòsters, és a dir, comunicacions a congressos, i algunes d'aquestes comunicacions i aquests pòsters, senzillament, han tingut reconeixements. Per exemple, l'any 2008, en un congrés organitzat per la UNESCO, senzillament, ella, al voltant del que era sobretot el tema del que era la contaminació, en el que era rius, etc., va rebre el primer premi d'aquests pòsters i això. Aleshores, aquesta activitat l'ha dut també a ser editor de diversos llibres com de publicacions periòdiques. Per tant, li agraïm molt que en la seva agenda, ara complicada per la direcció del centre de recerca, sempre la direcció de qualsevol centre de recerca és complex, perquè els científics el que tenen una cosa molt destacada és que tenen una creativitat continuada i contínuament estan buscant i creant i pensant noves coses. Llavors això, de vegades, senzillament, amotjar-ho al que és el món de l'administració, de vegades no és senzill. Doncs bé, avui la doctora Jarrat ens parlarà d'aquest tema, i hem de ser conscients que des de la meitat del segle XIX, quan ja a partir de la segona revolució industrial, nosaltres ens trobem que la química es converteix en un dels elements fonamentals en el que és el desenvolupament del nostre món. I sobretot va tenir, com alguns dels grans centres, sobretot a Europa, sobretot a Alemanya, Anglaterra, França, Països Baixos, senzillament van començar a desenvolupar les grans indústries, algunes de les quals senzillament han arribat als nostres dies i algunes continuen sent molt potents, com per exemple BASF o per exemple Bayer, que són indústries que neixen a finals del segle XIX i senzillament
senzillament continuen els nostres dies amb una important presència a nivell del món. Per exemple, ara Bayer va comprar fa un temps aquesta gran empresa nord-americana de transgènics, Monsanto, senzillament, i en aquests moments és potser l'empresa a nivell mundial de gestió de productes agrogenètics més important i més destacats. Aquest desenvolupament, senzillament, que comença a partir de la meitat del segle XIX, ha creat múltiples descobriments. Un dels grans descobriments va ser el món dels plàstics, que senzillament és una manera ràpida de produir múltiples coses, i la nostra vida, evidentment, està plena del que és el món del plàstic. Fins fa relativament, malgrat que a partir dels anys 60, sobretot a partir d'informes del Club de Roma, ja van començar a posar-hi, diguem-ne, una mica el dit a la llaga, que la producció sobre plàstics senzillament tenia que començar a moderar-se, perquè si no, senzillament, això podia arribar a un determinat moment que el que ens està passant ara, que podia arribar, i de fet un dels informes de l'any 74, si no recordo malament, del Club de Roma ja deia que s'estaven començant a detectar que senzillament en els mars s'estaven començant a crear el que ara ja tots coneixem com a illes de plàstics en determinats indrets. Per exemple, en el Pacífic sí que hi ha una d'aquestes grans illes amb múltiples plàstics, senzillament que venen sobretot d'Amèrica del Sud, d'Estats Units, de Canadà, etc. I els corrents marins els porten cap al centre del que és el Pacífic. Doncs bé, com altres coses que hem posat aquí èmfasis en aquesta casa, senzillament els plàstics evidentment són un avenç molt important, però evidentment a la vegada aquest avenç hauria d'haver anat també conjuminat amb què podem fer per reduir el seu ús i sobretot la seva afectació en el que és la natura i el que és la nostra salut. Perquè hem de pensar que el tema dels plàstics, i això li van demanar a la doctora Algerrat que senzillament ella es vingués a explicar, sobretot perquè a partir del mes de desembre, quan va haver-hi aquesta contaminació per això dels pellets a Galícia, que es va caure d'un vaixell 26 tones de pellets, senzillament, molts dels quals havien estat produïts a Tarragona, senzillament, doncs nosaltres ha sortit més i s'ha posat de manifest, però si molts de nosaltres, quan hem anat sobretot a la platja, sobretot a Tarragona, a la zona de Tarragona, hem trobat que a la mateixa platja ens hem trobat aquests pellets, això. Com deia, el que és important tenir present és que els plàstics tenen una doble afectació, una física, per al que és el medi ambient, el que significa els animals, per exemple els peixos, evidentment poden passar-se aquests pèl·lets, llavors això pot tenir afectacions a la tràquea i tot això. Però el més important, i que això evidentment ja arriba a nosaltres, són els microplàstics, quan senzillament aquests plàstics, senzillament hem de pensar que un plàstic, segons quin tipus de plàstic, triga com 300 anys en desaparèixer, en diluir-se. Doncs senzillament està el tema orgànic, no tan sols el tema físic, sinó el tema orgànic, com senzillament això s'incorpora al que és senzillament el que és els peixos o els animals d'això. Evidentment, en la cadena alimentària això pot arribar i arriba de fet a nosaltres. Evidentment, quan nosaltres comprem peixos, per exemple, i parlem ara del tema del mar, doncs evidentment es fa l'esvisceració i es treuen totes les vísceres i tot això, però el que és com a contaminant físic. Nosaltres no trobarem un pelet dins del que és el peix, però sí que evidentment aquests microplàstics que ja s'han passat al que és la carn del peix, això sí que nosaltres podem arribar. Llavors, això sí que és un dels grans problemes que a hores d'ara cada vegada és més present. Com, evidentment, i tots són conscients, perquè tots hem vist quan hem anat a la natura, a la muntanya, això, abocadors, evidentment, de plàstics, etc. I hem de pensar-hi per això, que determinats tipus de plàstic triguen entre 300 i 600 anys a poder desaparèixer de la natura. Per tant, estem davant d'un problema veritablement del nostre món occidental molt important, i ja no tan sols del nostre món, sinó que hem de pensar-hi que, com hem comentat aquí, senzillament una part significativa d'aquests plàstics després arriba, sobretot, per exemple, a nivell del que és la roba. La roba hem de pensar-hi que entre un 60 i un 70% de la roba que nosaltres duem, senzillament, està feta de plàstics.
afecta de fet a plàstics. Llavors, això després tots coneixem, en fi, les recollides que es fan en parcs públics, etc. Jo estic pensant en el parc de la maternitat, per exemple, on ja la Diputació recull tot això per enviar-ho al Tercer Món. Tot això al final, el que nosaltres produïm i tot això al final arriba també al Tercer Món i tot això al final té les derivades que té. Per tant, estem davant d'un problema evidentment important i per això li vam demanar a la doctora Algerrat que avui estigués amb nosaltres i que ella, des de la seva experiència, de la seva expertise, ens pogués parlar de tot això. Per tant, Ethel, moltes gràcies per ser aquí i per compartir el teu expert coneixement amb tots nosaltres. Gràcies. Vale, pues muchas gracias, Lluís, por la introducción. Gracias a todos por asistir a esta conferencia y a los que nos siguen también vía streaming. Bueno, como bien ha dicho Lluís, yo trabajo en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Llevo más de 30 años realizando mi actividad científica en este instituto en el que nos dedicamos a todo tipo de contaminación ambiental. Pero hoy nos centraremos a hablar del problema del plástico y sobre todo de cómo este problema afecta a la salud humana. O sea, como bien ha dicho Lluís, afecta a todos los ecosistemas marinos y terrestres también, pero hoy nos centraremos sobre todo en los humanos. Y para empezar, siempre como tema de problemática ambiental, siempre estamos hablando del cambio climático, que realmente es uno de los mayores problemas ambientales que tenemos hoy en día. He querido destacar cuáles son los sectores que emiten más gases de efecto invernadero. Y entonces, como podéis ver aquí, uno sería la producción energética, la industria del petróleo, y aquí la contaminación por plásticos está muy relacionado, el transporte, el sector de la moda, que como bien ha comentado Lluís, el 70% de la ropa que llevamos hoy en día son fibras sintéticas que son derivadas del petróleo también, o el sector alimentario. Simplemente por situar que lo que vamos a hablar hoy de contaminación por plástico no queda totalmente aparte también del impacto que puede causar en la emisión de gases de efecto invernadero. Bien, ¿cuál es el problema principal del plástico y por qué crea problemas de contaminación? Todo lo bueno que tiene el material plástico para todas las aplicaciones que se utiliza, que es un material muy resistente y poco degradable, se convierte en un hándicap cuando este material se convierte en un residuo. Porque, como veis aquí, es un material que tarda muchos años en poderse degradar por completo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, una botella de plástico tarda 500 años en descomponerse completamente. O si no, por ejemplo, una bolsa, 55 años. En fin, los periodos de tiempo para llegar a degradarse son realmente elevados. Yo estoy segura que si todo el mundo fuera consciente de que cuando se bebe una botella de plástico y la tira, pensara que esa botella va a tardar 500 años en degradarse por completo, quizás haríamos un uso más razonable de estos materiales. Y por otro lado, a esto se le junta la creciente producción de material plástico que se produce anualmente. Es un crecimiento, como veis, exponencial. El plástico empezó a producirse en los años 50, pero a día de hoy estamos ya en torno a los 400 millones de toneladas de fabricación de plástico nuevo cada año. Y el problema es que esta tendencia sigue año tras año creciendo, por más medidas que luego comentaremos que se intentan tomar de reciclar, reutilizar, etcétera. La realidad es que cada año seguimos produciendo más cantidad de plástico virgen. ¿En qué se utiliza todo el plástico que utilizamos? Los usos del plástico son infinitos y si nos paráramos a pensar estamos completamente rodeados de todo que es material plástico. Pero es importante destacar que sobre el 40% se utiliza para el embalaje y aquí una gran parte del material que se utiliza son plásticos de un solo uso, con lo cual este es un buen punto de partida para intentar reducir el consumo de plástico. Luego también en un 20% en construcción, en torno a un 9% en el sector automovilístico, etc.
Quería destacar también lo que hemos comentado, en este otros que se marcaba como otros un 20 y tantos %, a día de hoy el 15% es la industria textil, por lo que comentábamos antes. La mayoría de ropa se hace con fibras sintéticas y cada vez estamos consumiendo una mayor cantidad de ropa. A día de hoy las prendas se ha estipulado que por promedio las utilizamos entre 7 y 8 veces y luego las tiramos. Con lo cual la producción de ropa, el fast fashion y luego la ultra fast, o sea, ya tenemos ya cadenas que a diario sacan nuevas colecciones de ropa, hace que hagamos una producción de ropa muy elevada. De todo, desde que se inició su fabricación en los años 50 hasta hoy en día, podríamos decir, bueno, son datos hasta el 2015, con lo cual estas cifras aún han aumentado a día de hoy. Pero en el 2015 se habían producido unas 8.300 millones de toneladas de plástico. De todas ellas, más de 6.000 millones ya era material que ya no se utilizaba, o sea, eran material que en teoría era un residuo. Y de estos 6.300 millones de toneladas, únicamente se recicló un 9%, un 12% se incineró y el 79% queda acumulado en vertederos o bien disperso en los entornos naturales. En cuanto al reciclaje, las tasas, como veis, son muy bajas, es menos de un 10%, y luego más adelante también os comentaré cuáles son los problemas del reciclaje. No podemos plantear la solución a fabricar todo el plástico que queramos con la excusa que lo vamos a reciclar, porque no podemos reciclar un mismo plástico infinitas veces. El plástico, cada vez que se recicla, va perdiendo sus propiedades y como mucho se puede reciclar unas 2 o 3 veces. Y luego tiene la problemática que cuando hay mezclas de polímeros, o sea, diferentes tipos de plásticos juntos, no se pueden reciclar, con lo cual el reciclaje tampoco no es tan evidente ni tan sencillo. Luego habría el tema de la incineración. Aquí sí, también hay que ir con mucho cuidado de que los procesos de incineración de material plástico se lleven a cabo en estaciones que lleven un control bastante importante para evitar la emisión de gases tóxicos a la atmósfera, con lo cual, como sabéis, la incineración tampoco no es la solución definitiva a la gestión de residuos. Y luego tenemos pues, los vertederos, que lo que hacen es provocar un impacto bastante importante tanto en medio terrestre como en medio marino. Todo el mundo, quizás cuando se habla de contaminación por plástico, todo el mundo piensa en los mares, ¿no? Los mares y océanos de nuestro planeta que están contaminados por plástico, lo que comentaba Lluís, las famosas islas de plástico que se conocen, pero nosotros siempre cuando hablamos en este sentido pensamos en la basura plástica que vemos flotando en el mar o en las orillas de los mares. Esta es la superficial, esta es solo una parte de la problemática, porque la contaminación por plásticos ocurre en toda la profundidad, en toda la columna de agua. Podemos encontrar diferentes trozos de plástico y luego, por supuesto, está toda la basura plástica, como es el caso de los neumáticos, que quedan acumulados en el fondo marino. Y en todas estas partes nos estaría provocando un impacto en el ecosistema marino en cuestión. Y si bien se habla mucho de contaminación por plásticos en medio marino, quizás porque es lo más vistoso, existen estudios que lo que indican es que la contaminación por plásticos en tierra, en medio terrestre, es incluso superior a lo que nosotros vemos en los mares. De hecho, hay estudios que evalúan que puede ser hasta 20 veces superior la contaminación por plásticos en medio terrestre que en medio acuático. Y aquí simplemente para poneros unos ejemplos de lo que sería contaminación terrestre que podemos tener día a día. Por ejemplo, todos los invernaderos. Todo este material plástico de los invernaderos no se retira de aquí, sino que poco a poco se va degradando y queda luego depositado en los suelos, que son suelos agrícolas donde luego se va a cultivar. Luego también está el tema de los lodos de depuradora que utilizamos como fertilizantes. Las aguas, cuando llegan contaminadas a las estaciones depuradoras, llegan con su material plástico, ya sea en forma de microplástico normalmente, y las estaciones depuradoras, una manera que tienen de retirar estos microplásticos del agua es acumularlos en los lodos de depuradora. Cuando nosotros aplicamos estos lodos de depuradora a la agricultura como abono, estamos traspasando también los microplásticos a estos suelos agrícolas.
Pero bueno, para poder entender bien cuál es el problema y cómo nos puede afectar en nuestra salud, el problema de los plásticos, lo primero que tenemos que saber es qué son los plásticos, ¿no? Los plásticos son productos no naturales que se obtienen mediante diversas reacciones químicas, y las materias primas que se utilizan son básicamente el petróleo. Existen otras como la celulosa, el carbón, el gas natural, pero mayoritariamente es base de petróleo. Entonces nosotros lo que tenemos son unos polímeros, un polímero, por ejemplo, el poliestireno, que es uno de los polímeros de plástico, está formado por repetidas uniones de lo que sería el estireno, por eso se llama poliestireno, ¿no? Tenemos esta molécula que se va repitiendo n veces, y así tenemos este tipo de polímero. Existen diferentes tipos de polímeros. Pero, ¿cómo hacemos para pasar de este polímero a tener pues, la red de pesca, los materiales para construcción, los dispositivos médicos o todo el embalaje que utilizamos en alimentación? ¿Cómo se pasa de este material a todos estos materiales de uso habitual? Pues para poder conseguir esto es necesario añadir a estos polímeros una gran cantidad de compuestos químicos. Cada uno de los compuestos químicos que se añaden pueden llegar a constituir hasta el 50% del peso final del material que vamos a utilizar. Y cada uno de los compuestos que se añade tiene pues, su finalidad específica. Existen más de 10.000 sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de plásticos. No quiere decir que se utilicen todas a la vez, pero que para diferentes aplicaciones se utilizan, de las cuales más de 2.000 se sabe que pueden ser problemáticas para la salud, y a día de hoy más de 60 ya los estudios científicos ya demuestran que 60 de ellas son producen altamente un riesgo para la salud humana. ¿De qué compuestos químicos hablamos? Pues por ejemplo estarían los plastificantes, que el plastificante lo que va a hacer es dar o flexibilidad o dureza al material que queramos, depende si queremos un material rígido, añadiremos un tipo de plastificante, si lo queremos más flexible, otro tipo. Luego los estabilizantes. Los estabilizantes son compuestos que se añaden para que durante todo el proceso de fabricación del material el polímero no se degrade. Luego los retardantes de llama. Los retardantes de llama son compuestos químicos que se añaden a todo tipo de material, no solo a los materiales plásticos, sino a todo tipo de material, y lo que hacen es de que, por ejemplo, en estas sillas mismas hay retardante de llama, porque si en esta sala ahora se iniciara un fuego, estos retardantes de llama lo que harían es retardar la propagación del fuego, y de esta manera evitar que los daños, tanto materiales como personales, fueran más elevados de lo que podría ser si no estuvieran estos retardantes de llama. Luego también los filtros solares. Hay mucho material de plástico, como hemos visto antes, por ejemplo, los invernaderos, que están continuamente expuestos a la luz solar. Entonces hay que añadirles unos compuestos químicos que les prevengan de la degradación frente a la radiación solar. O bien los antibacteriales, que en este caso se utilizan mucho para todo el material que va destinado para uso alimenticio, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos estar expuestos los seres humanos a todos estos compuestos tóxicos que están en los materiales plásticos? Estos compuestos, una vez que entran en nuestro organismo, luego ya explicaremos un poco las vías de exposición, pero una vez que entran en nuestro organismo puede pasar dos cosas: o bien que entren en el organismo y se queden acumulados en nuestros tejidos de por vida, o sea, no seamos capaces de eliminarlos nunca, o bien que nuestro metabolismo sea capaz de metabolizarlo y excretarlo pues, a través de la orina o a través de las heces. Pero tanto si ocurre una cosa como si ocurre la otra, puede provocar efectos nocivos para nuestra salud. De los que se acumulan, evidentemente los que quedan acumulados en nuestros tejidos producen un riesgo mayor, y los compuestos que se acumulan en los tejidos pueden tener las capacidades de bioacumularse y biomagnificarse. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que comentábamos antes, ¿no? Nosotros vamos ingiriendo un contaminante en nuestro organismo. Como no somos capaces de eliminarlo, a medida que vamos creciendo, los niveles que tengamos en nuestro organismo cada vez serán mayores. Y esto es lo que se conoce con el término de bioacumulación.
Luego habría la biomagnificación a lo largo de las cadenas tróficas. Por ejemplo, los seres humanos que estamos en la cúspide de la cadena trófica somos los más vulnerables en este sentido, porque cuando tú te comes, por ejemplo, un pescado contaminado, incorporas en tu organismo todo lo que ese pescado había acumulado a lo largo de toda su vida en su organismo, con lo cual los niveles se van biomagnificando contra más arriba estás en la cadena trófica. Y aquí para que veáis una idea de estos contaminantes que se acumulan en nuestro organismo, los niveles que tenemos en el organismo, cómo evolucionan a medida que vamos creciendo, ¿no? Desde que nacemos hasta que somos jóvenes o luego más adultos. Aquí veis que hay dos curvas distintas, unas para los machos y otras para las hembras, bueno, para las mujeres o para los hombres. Y esto se debe a que gran parte de estos compuestos que acumulamos, las mujeres somos capaces de transferirlas a través o bien de la placenta o bien de la leche materna a los fetos o a los bebés recién nacidos. Entonces, ¿qué pasa? Que nada más nacer, nosotros ya tenemos una carga de estos contaminantes en nuestro organismo. A medida que vamos creciendo, pues como el cuerpo es cada vez más grande, esta contaminación queda como un poco diluida hasta el punto en el que otra vez volvemos a ingerir alimentos contaminados, respirando aire contaminado y otra vez los niveles vuelven a subir. En el caso de los hombres subirán hasta el día de su muerte porque no serán capaces de eliminarlos. En el caso de las mujeres llega un punto en que si son madres o por placenta o por leche materna, cierta parte de esos contaminantes los depuran, pero claro, evidentemente de una manera que lo traspasan a las crías, ¿no? Pero me refiero que cuando a veces se han hecho estudios para comparar los niveles de tóxicos en hombres y mujeres, los niveles en hombres siempre son mayores, pero no quiere decir que los hombres estén más expuestos que las mujeres, sino que las mujeres tienen esta vía de, digamos, de eliminación de los contaminantes. Y bueno, ¿cuáles son los efectos que pueden causar estos compuestos tóxicos en la salud? Muchos de ellos son disruptores endocrinos, que quiere decir que afectan al metabolismo, a nuestro metabolismo. Y lo que es importante señalar aquí es que solo con cantidades muy pequeñas, niveles de concentración muy bajos de estos tóxicos, pueden llegar a generar estos problemas. Estamos hablando de niveles entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9 gramos. O sea, son cantidades muy pequeñas de contaminante, pero que si tenemos una exposición diaria a lo largo de muchos años, a la larga pueden llegar a producir efectos, bueno, pues por ejemplo de infertilidad, de enfermedades neurodegenerativas, diabetes, tiroides, pueden afectar al sistema inmunológico y algunos de ellos también pueden ser cancerígenos. Y bueno, cuando hablamos de contaminación por plásticos, aparte de tener en cuenta toda la parte esta química, que es la que menos se conoce porque a simple vista no se ve, también hay que hablar del problema de los microplásticos. Como sabéis, los microplásticos lo que son pequeñas piezas de plástico es como de un tamaño de un grano de arroz o partículas más pequeñas que esto. Se distingue entre microplástico primario y secundario. El primario es el que se fabrica a nivel industrial para algún tipo de aplicaciones. Por ejemplo, estos microplásticos durante mucho tiempo se estuvieron aplicando en cosmética hasta que la Unión Europea los ha prohibido. Luego también se utilizan en detergentes, en jabones, en la pasta de dientes, etc. Entonces hay una parte de microplásticos que se producen como tal, pero luego están los microplásticos secundarios, que lo que son los que se originan a partir de los plásticos más grandes. O sea, cuando tiramos una botella de plástico, por ejemplo, y esta botella queda en un vertedero o queda dispersa en medio del mar, pues por la radiación de la luz y por el oleaje o el viento, poco a poco, muy lentamente, porque la degradación es muy lenta, pero se va fragmentando en trocitos cada vez más pequeños hasta llegar a formar los microplásticos. Y se habla mucho de microplásticos, pero el problema aumenta si nos vamos a los nanoplásticos, que son tamaños de partícula aún mucho más pequeños. Pero contra más pequeña es la partícula, más tóxica es, porque tiene más capacidad de entrar dentro de nuestro organismo, de entrar en la corriente sanguínea y de poder distribuirse por todo nuestro organismo. Y aquí un poco también para que os hagáis una idea de actividades que hacemos en nuestro día a día y que generamos microplásticos y no somos conscientes, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, cada vez que ponemos una lavadora en nuestra casa, estamos generando en torno a 2000 micropartículas. En este caso serían microfibras, o sea, como hemos dicho antes, la ropa no deja de ser material plástico, pues las pequeñas fibras de ropa que se desprenden de cada lavadora serían microplásticos. O si no, cuando ponemos la secadora en casa también, ¿no? Allí también se liberan una gran cantidad de micropartículas. Luego también tenemos los neumáticos. Los neumáticos modernos cada vez utilizan más material plástico para su estructura interna y a medida que va circulando el coche con el rodamiento, pues esa rueda va liberando pequeñas partículas o microplásticos también. O luego también lo que comentábamos antes, ¿no? Digamos todo lo que es de cosmética, lo típico que te pones el gel de ducha con microesferas, pues una simple ducha puede liberar como 100.000 bolitas o 100.000 partículas de microplásticos. Entonces, algunas de estas cosas son fácilmente evitables, por ejemplo, el tema de las duchas con este tipo de geles es una cosa fácil de evitar. Luego hay otras, por ejemplo, como lo de las lavadoras, que sí que existen a día de hoy, algunas marcas de lavadoras que incluyen filtros para intentar evitar que los microplásticos salgan con el agua del desagüe de la lavadora. Entonces, en ese filtro vas acumulando los microplásticos y no los liberas al medio. Bueno, y entonces, una vez visto cuál es el problema de la contaminación por plástico, pues pasaré a explicaros cuáles son las vías de exposición humana. Básicamente los humanos estamos expuestos por 3 vías, la ingestión, la inhalación y el contacto dérmico. Realmente el contacto dérmico es la vía de exposición menos, digamos, la que menos nos influye. Las importantes son la ingestión y la inhalación. Y entonces lo que hemos comentado antes, tanto de estos 3 modos de exposición, por un lado tenemos el problema de los microplásticos, y por otro lado tenemos el problema de los aditivos químicos tóxicos. Empezaré explicándoos el tema de los microplásticos, cómo estamos expuestos a los microplásticos. Es cierto que la investigación sobre microplásticos ha tenido lugar en los últimos 10-15 años, pero todavía no hay una certeza como para llegar a saber cómo nos afecta a la salud humana. Son solo estudios que muestran indicios de cómo puede afectar. Como veis aquí, bueno, en un estudio que se publicó en el año 19, de los diferentes estudios que había entonces de microplásticos, llegaron a estipular que estamos expuestos al año por 125.000 partículas y podríamos decir que la mitad se repartirían entre lo que comemos y el aire que respiramos. Cuando hablamos de lo que comemos, y siempre en contaminación por plásticos, es importante destacar que podemos estar expuestos porque, lo que decíamos antes, ¿no? Nos comemos un pescado que está contaminado y entonces esa contaminación también la tenemos. Digamos, es el propio alimento que está contaminado en el medio ambiente. Pero luego también hay toda la contaminación que se produce durante el procesamiento y la fabricación de los alimentos, y, como no, la contaminación debido a los envases de plástico, que últimamente abusamos de toda la comida embalada en material plástico. Para que os hagáis una idea de cómo puede afectar los materiales que utilizamos. Antiguamente el té venía en bolsas de papel, pero últimamente ya se hace con bolsas de plástico también. Y hubo un estudio en que estipulaban, claro, al poner la bolsa de plástico en agua hirviendo, la temperatura hace que se libere una mayor cantidad de estos microplásticos, y entonces pues evaluaban que en un único vaso de té pues se liberan infinidad de partículas tanto de microplásticos como de nanoplásticos. O un caso más, quizás que nos puede afectar más porque es en una población vulnerable como serían los bebés, pues todos los microplásticos que pasarían a través de los biberones de plástico, ¿no?, que se utilizan. Normalmente estos materiales los esterilizamos también con agua hirviendo a temperatura elevada, pues se estarían liberando 16 millones de partículas por cada litro de líquido, y luego también cuando preparamos la leche, que ponemos el agua hirviendo, pues también se estaría liberando microplásticos del envase de este biberón.
Con lo cual, bueno, antiguamente también se utilizaban más los biberones de cristal, que no tenían este problema, pero cuando sustituimos todo por material plástico, no debemos olvidar que nos pueden estar pasando estas situaciones. Lo que está claro es que los seres humanos estamos expuestos a microplásticos, y esto, el primer estudio que lo evidenció fue en el año 2018, en el que se analizaron muestras de heces humanas de diferentes países, muy distintos, y en todos ellos se encontró la presencia de microplásticos en las heces. Eso lo que indica es que claramente, si los expulsamos es porque los hemos ingerido o han entrado en nuestro organismo en algún momento. Después de este estudio, que fue el primero en el que evidenció la presencia en muestras humanas, pues se han realizado infinidad de estudios en los que han detectado presencia de microplásticos tanto en sangre, en pulmones, en placenta, en leche materna, etc. Y luego, ¿cuál sería el efecto de los microplásticos en los seres humanos? Como os comentaba, es algo que está todavía en estudio, pero los estudios parecen indicar que lo que nos estaría es afectando a nuestro sistema inmunológico, debilitándolo, y que también podría afectar al sistema linfático. Pero bueno, son estudios que están en curso y que sin duda en las próximas décadas irán apareciendo efectos tóxicos que a día de hoy todavía desconocemos. Si nos movemos ahora a la parte ya no de los microplásticos, sino de los compuestos tóxicos, aquí sí que se llevan muchas décadas estudiando cuál es el problema de los compuestos tóxicos que se añaden a los plásticos. Quizás uno de los más conocidos es el bisfenol A. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de este compuesto. Y este compuesto, ya hace más de 50 años que hay evidencias científicas de que es un material tóxico. Se utiliza en infinidad de aplicaciones y los efectos que puede provocar pues son varios de los que hemos comentado anteriormente. Ya de hecho, en el 2011 su uso para fabricar biberones fue prohibido. En el 2018, para cualquier tipo de alimento, de envase de alimentos destinados a niños de 0 a 3 años también se prohibió. Y ahora en el 2023, finalmente la nueva ley de residuos por fin los ha incluido, también los ha prohibido en envases para todo tipo, ya no solo para niños, sino también para cualquier tipo de alimentos. Y aquí sí que me gustaría indicar que a veces las evidencias científicas pues van progresando a lo largo de los estudios y a veces nos dan sorpresas un poco negativas de lo que puede ocurrir, y por eso siempre los que trabajamos en contaminantes de este tipo siempre pensamos que es importante el tema de la precaución. O sea, ante lo desconocido siempre es mejor prevenir antes de que sea demasiado tarde. Con el bisfenol A, en el año 2015, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea estableció cuáles eran los límites, o sea, la cantidad diaria a la que podíamos estar expuestos los seres humanos, para que si tenías esa exposición cada día a lo largo de toda tu vida no te llegara a provocar ningún efecto. Y entonces establecieron que esa dosis era de 4.000 nanogramos por kilo de peso y por día. Si nosotros estábamos expuestos a esta cantidad durante todos los días de nuestra vida, en teoría no teníamos por qué tener ningún problema de salud causado por el bisfenol A. Entonces, a raíz de aquí, los estudios que se hacían en lo que comemos, lo que respiramos, etcétera, se basaban en este dato. Las evidencias científicas desde el 2015 hasta el día de hoy han hecho que esta Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria haya tenido que rebajar esta dosis segura nada más y nada menos que en 100.000 veces. O sea, ahora la cantidad segura en vez de 4.000 es de 0,04. Evidentemente, con la situación que hemos vivido desde el 2015 hasta el día de hoy, estos niveles no los teníamos, estábamos expuestos a niveles superiores a este que ahora nos dicen que sería el nivel seguro. Y por eso medidas como la nueva ley de residuos, en el que se prohíbe el uso del bisfenol A, es necesario para poder conseguir estos niveles de exposición.
Pero bueno, el bisfenol A sería el típico contaminante que desde hace muchos años se sabe que es tóxico y que aún, de manera muy lenta, pero aún se han ido tomando medidas legislativas. Existen infinidad de compuestos de otros plastificantes que se utilizan también continuamente en todo tipo de productos, para los que no existe ningún tipo de regulación ni tampoco se le espera. Al menos en un término de tiempo a corto plazo. Es el caso de los... os voy a poner algunos estudios que estamos realizando en nuestro laboratorio relacionados con este tipo de plastificantes para que veáis que están presentes en todas partes a niveles de concentración del orden de lo que estábamos hablando del bisfenol A también, que ya existen estudios científicos que muestran que pueden ser tóxicos con este tipo de toxicidades, y que no sabemos cuánto tiempo tardará hasta que se puedan llegar a legislar o prohibir. Hicimos un primer estudio, primero quisimos ver a cuánto estamos expuestos por la ingestión, por lo que bebemos y por lo que comemos. Hicimos un primer estudio mirando diferentes tipos de bebidas, desde agua, refrescos, zumos, vino, bebidas calientes como tés, cafés, etc. Un poco la idea de este estudio era ver si el envase en el que compramos las bebidas, la idea original era pensar, si compramos una bebida en botella de plástico tendrá más contaminantes que la misma bebida en botella de cristal. Pues curiosamente no ocurrió esto, ocurrió que estábamos expuestos tanto si coges botella de cristal como botella de plástico, etc. En botella de cristal nos surgió la duda de cómo pueden haber plastificantes en una botella de cristal, y luego analizando vimos, por ejemplo, si tenéis una botella de cristal veréis que tiene el tapón metálico y dentro, para que no haya contacto del metal con el líquido, tiene un redondel que no deja de ser material plástico. Pues ese redondel, digamos, contaminaría lo mismo que lo que contamina la botella de plástico entera. Un poco para que veáis que el problema de solucionar la contaminación por plásticos va más allá de lo que a simple vista podemos pensar, ¿no? Pues dejo de utilizar botellas de agua, pero cuidado que el plástico está en muchas más partes de las que nos podemos llegar a imaginar, ¿no? Por otro lado, vimos que, por ejemplo, también curioso fue el resultado entre agua en botella de plástico o agua del grifo. Encontramos que los niveles en agua del grifo eran superiores a los de la botella de plástico. Y también pensamos cómo puede ser. Y esto es debido a que las estaciones potabilizadoras de agua, desde la estación potabilizadora hasta el grifo de nuestras casas, el conducto es material de PVC que no deja de ser plástico. Y por lo tanto, durante todo el recorrido del agua, también están liberándose este tipo de plastificantes. Y luego lo que encontramos también nos sorprendió, que aquellas bebidas que eran azucaradas, por ejemplo los refrescos azucarados, vimos los niveles en refrescos de cola eran los más elevados, y comparábamos el de cola normal con el de cola light y los niveles azucarados eran siempre superiores. Lo mismo en los zumos. Aquellos zumos que no tenían azúcares añadidos tenían niveles más bajos que los que tenían azúcar añadido. Nos sorprendió y entonces automáticamente pasamos a analizar las muestras de azúcar, y realmente el azúcar es el que proporciona estos niveles de contaminación más elevados. El por qué no lo hemos podido llegar a saber. Estuvimos en contacto con empresas azucareras para intentar ver si podíamos colaborar e intentar identificar de dónde viene esta contaminación, pero no siempre es fácil que te apoyen en este tipo de estudios. Bueno, y luego, bien, un poco para que veáis, a través de lo que bebemos estaríamos expuestos a 2,5 nanogramos por kilo de peso y por día, a través de lo que bebemos. Luego miramos a cuánto estaríamos expuestos a través de lo que comemos. Hicimos todo tipo de alimentos, de todo tipo, y estaríamos como 10 veces por encima, en torno a los 28 nanogramos por kilo de peso y por día. Y aquí simplemente os quería comentar que en este estudio de alimentos lo hicimos más amplio y no solo analizamos estos plastificantes, sino que analizamos otros como los phtalatos, que también todo el mundo sabe que son muy tóxicos,
y los que se están utilizando como alternativos a estos phtalatos, ¿no? La gente que ya sabe que los phtalatos tarde o temprano se prohibirán, están introduciendo unos contaminantes, hay unos compuestos alternativos, algunos de los cuales ya empieza a haber indicios que también son tóxicos, y encontramos que los niveles de estos compuestos son ya como de 1000 veces por encima de los que estábamos analizando nosotros. Aquí pensar que estos son 2000 nanogramos, ¿vale? Ustedes serían 780, 2000 frente a los 27. Simplemente porque os estoy presentando los datos de los plastificantes organofosforados, pero hay infinidad de otros plastificantes presentes también en lo que comemos y en lo que bebemos. Y otro estudio que hicimos, porque no, lo que decíamos, no solo se contamina porque el medio ambiente esté contaminado, sino también por el uso que hacemos de los envases. Últimamente hay mucha comida que se vende envuelta en los plásticos para cocinarla directamente en estos materiales plásticos. Y hay que pensar que cuando lo ponemos tanto en el microondas como en el horno, las elevadas temperaturas hacen que se liberen, lo que hemos visto antes en el té, se liberan más microplásticos, pero también se liberan más los compuestos tóxicos que llevan presentes estas bolsas de plástico. En este estudio vimos que a temperatura ambiente el material plástico ya libera una cierta cantidad hacia el alimento, pero es que cuando se cocina los niveles aumentan considerablemente. Por ejemplo, aquí el brócoli sin cocinar tenía 1,55, cuando lo cocinabas pasaba a 82. O, por ejemplo, aquí 17 a 46, 24 a 104. En fin, el hecho de cocinarlos a elevadas temperaturas hacía que se liberara más cantidad, con lo cual no es conveniente cocinarlo en estos materiales en los que ya lo compramos. Bueno, eso sería la parte de lo que comemos, pero no hay que olvidar también que hay una parte importante que es lo que respiramos. En esta misma sala en la que estamos ahora, todos nosotros estamos respirando plastificantes, porque todo el material plástico que hay, y todo es plástico, desde las sillas, las mesas, el ordenador, esto, o sea, nuestra ropa, etcétera, va liberando pequeñas cantidades de estos compuestos tóxicos que quedan retenidos en las partículas de aire que luego nosotros respiramos y entran directamente a nuestros pulmones, ¿de acuerdo? Entonces hicimos un estudio en el que lo que queríamos ver era en los ambientes en los que una persona normalmente está en su día a día, qué cantidad de estos plastificantes respira. Entonces, bueno, analizamos en las casas, pues la cocina, el baño, el dormitorio, el salón, luego también los medios de locomoción, coche, metro, tranvía, autobús, etcétera, y luego también pues lugares de oficinas de trabajo o diferentes tipos de trabajo. Calculando lo que hay en cada uno de estos sitios de contaminación y calculando las horas que pasamos al día, podemos llegar a estipular cuánto respiramos a lo largo del día y estaríamos en torno como a unos 4 nanogramos por kilo de peso y día. Y aquí, a modo de resumen, para que veáis la comparativa, tendríamos lo que respiramos, estaríamos en torno a 4, lo que comemos en torno a 30 entre la comida y la bebida, y luego aquí veis que hay una parte, que esto es lo que menos conocemos, que es la ingestión de polvo. En el estudio que hicimos en las casas recogimos también el polvo. Y aunque no seamos conscientes, todos nosotros ingerimos una cierta cantidad de polvo de manera involuntaria. Está establecido que estamos ingiriendo como unos 20 miligramos de polvo cada día. Entonces, si calculamos la contaminación en ese polvo y lo que ingerimos, tendríamos que sumarle esto. Y luego este mismo polvo, por contacto dérmico, también podemos estar afectados. Con lo cual, en total, estaríamos en torno a los 42 nanogramos por kilo. Y quería deciros que esto es lo que en general en los estudios se hace, pero siempre hay como apuntes extra de otros impactos que en principio no éramos conscientes o que van apareciendo a medida que va pasando, digamos, según qué situaciones, ¿no? Y sería, por ejemplo, el caso del COVID. Durante el COVID todos, pues por seguridad sanitaria, estuvimos obligados a llevar las mascarillas faciales de protección, que evidentemente hicieron una labor
muy buena para evitar la dispersión, bueno, para evitar un mayor número de contagios, pero no hay que olvidar que estas mascarillas no dejan de ser material plástico que tienen presencia de todos estos compuestos tóxicos. Hicimos un primer estudio para evaluar cuál era la presencia de los compuestos tóxicos en cada uno de los diferentes tipos de mascarilla. Aquí teníamos las que utilizábamos para ambientes exteriores, la quirúrgica o las de tela reutilizable, y luego las FFP2 más para ambientes de interiores. Y en todos ellos encontramos la presencia. La pregunta era, están, pero cuando nos ponemos la mascarilla, ¿nosotros respiramos parte de estos compuestos o no? Entonces hicimos un estudio con unos maniquís que tenemos que lo que hacen es simular la respiración humana, o sea, inhalan y exhalan a la temperatura y a la humedad igual que lo haría un ser humano, y entonces calculamos que entre un 5 y un 10% de lo que había en la mascarilla, cuando la utilizabas 8 horas, lo estabas respirando. Con lo cual, en lo que habíamos calculado antes de que respiramos, en condiciones normales son unos 4 nanogramos al día, pero si sumabas la mascarilla, dependiendo del tipo de mascarilla, estarías sumando 1 o 2 nanogramos adicionales. Simplemente para poner un ejemplo, que cuando hacemos estas evaluaciones siempre hay otras vías de exposición que no hemos tenido en cuenta que irían añadiendo. Bueno, y una vez visto este panorama, que no parece muy alentador, ¿no?, todo él, pues entonces lo importante es ver cómo atajamos o cómo podemos abordar este problema de contaminación por plásticos. Es un problema que no se puede abordar de una única manera, sino que hay que hacerlo desde diferentes perspectivas. Sin duda, la mayor y la más importante es la de reducir el consumo de material plástico. El objetivo debería ser fijar un tope de producción mundial de plástico virgen. No podemos seguir cada año produciendo una mayor cantidad de plástico virgen, porque todo ese plástico luego el 80% va a quedar como residuo y va a contaminar nuestro planeta, y de resultas nos va a contaminar a nosotros. Luego hay otras opciones, digamos, para aquel material que, o sea, el plástico tampoco hay que demonizarlo, hay aplicaciones que realmente son muy buenas, y suerte tenemos de tener el material plástico. Entonces, para aquellas aplicaciones en las que sí que sería necesario seguir utilizando material plástico, lo que hay que buscar son materiales que sean más fácilmente biodegradables, o sea, que no se tiren 400 años en degradarse, sino que sean más biodegradables, y luego también que sean más fáciles de reciclar, para que todos estos problemas que hemos comentado del reciclaje podamos facilitar, y en vez de tener tasas de reciclaje del 10%, las pudiéramos tener más elevadas. Y luego, muy importante, por todo lo que os he estado explicando aquí, y que es algo que nunca se tiene en cuenta cuando se habla de contaminación por plásticos, y es que tenemos que desarrollar aditivos químicos alternativos a los que se utilizan hoy en día, que ya sabemos que son tóxicos. Por ejemplo, el bisfenol A se prohíbe, y la industria química lo que hace es sacar un compuesto muy similar, el bisfenol S, por ejemplo, a sabiendas que ese compuesto va a tener los mismos efectos tóxicos que su primo hermano, que es el bisfenol A, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es prohibir por familias enteras, o sea, no el bisfenol A, sino todos los bisfenoles, no un eftalato en concreto, sino todos los eftalatos, y que la ciencia desarrolle productos químicos totalmente diferentes que no nos vayan a producir estos efectos tóxicos. Y luego, una vez que hayamos conseguido todo esto, quedará todavía el problema de qué hacer con los 6.000 millones de toneladas de residuos plásticos que están esparcidos por nuestro planeta. Existen estudios que van trabajando en hongos o bacterias que puedan llegar a degradar más rápidamente estos materiales, ¿no? Pero bueno, es un problema también que está allí latente, que poco a poco va generando una mayor contaminación por microplásticos, y que de alguna manera también habría que solventar. Pero para que veáis que ninguna de estas alternativas es demasiado sencilla, y que algunas están interrelacionadas, por ejemplo, reducir el consumo de plástico. Todos estábamos muy contentos con la nueva ley de residuos del año 2022, en la que por fin se prohibía el uso de ciertos materiales plásticos de un solo uso, ¿no? Los típicos pajitas, bastoncitos, vasos y platos de
de plástico, etc. Esta foto la hice yo en un supermercado en mayo de 2023, cuando esta ley, en teoría, ya era activa, ¿no? ¿Cuál es la trampa? Que ahora estos vasos y estos platos ya no son de un solo uso. Según el comerciante, se pueden reutilizar. Se pueden reutilizar 3, 4 veces. O sea, digamos, echa la ley, echa la trampa, porque es exactamente el mismo vaso de plástico que antes nos vendían de usar y tirar, como ahora no se puede vender de usar y tirar, pues lo dicen que lo puedes reutilizar 3 o 4 veces. Entonces, de esta manera no vamos nunca a conseguir reducir el consumo de material plástico. Luego también en la ley de residuos se prohibió el uso de bisfenol A y eftalatos en los envases, pero el Ministerio simplemente se ha sacado la ley, pero no están llevando a cabo ningún tipo de control para saber si eso es cierto, porque tú cuando igual que vas al supermercado y ves esto y puedes decir, oye, aquí no se está cumpliendo la ley, pero tú no puedes saber si un envase tiene bisfenol A o no, no es algo que se vea a simple vista. El Ministerio debería estar realizando ensayos aleatorios para verificar si los comerciantes realmente están aplicando esta ley. Y esto a día de hoy no ocurre, con lo cual, si alguien quiere seguir poniendo en el mercado envases con bisfenol A, tiene toda la libertad del mundo a día de hoy. Luego, lo que comentábamos, ¿no? Materiales diferentes a los de base de petróleo, que sean más biodegradables, se utilizan mucho residuos, materiales, lo que se conoce como biopolímeros. ¿Cuál es el problema? Que estos materiales también necesitan que les añadas los compuestos tóxicos para sus aplicaciones. Entonces, estos materiales pueden ser útiles para solventar una parte del problema, que es que el residuo se te degrade más fácilmente, pero no te va a solventar el problema de la contaminación química del material. Un estudio que se publicó en el año 19 comparaba la presencia de aditivos químicos en diferentes tipos de polímeros, en productos plásticos que estaban hechos de diferentes tipos de polímeros. El ácido poliláctico es un biopolímero, ¿no? Que se presenta pues, con unos beneficios porque no es base de petróleo, etc. ¿Qué pasó? Que los plásticos que se detectaba una mayor cantidad de compuestos químicos eran el PVC y precisamente el PLA. Porque ¿qué pasa? Que estos materiales alternativos no son tan buenos para las aplicaciones que se quiere como el material plástico original, el del petróleo, y requieren de que se le añada una mayor cantidad de compuestos químicos para que puedan llegar a ser utilizados en la aplicación que se quiera. También se vio que también eran los que presentaban una mayor toxicidad. Al tener mayor cantidad de compuestos químicos también tenían una mayor toxicidad. Por lo tanto, aquí lo mismo, si no compaginamos el desarrollo de nuevos materiales con el desarrollo de compuestos químicos menos tóxicos, no estaremos solucionando el problema. Y ya por último, el tema del reciclaje. Lo que comentábamos antes del reciclaje, que no es la solución a ir fabricando todo el material plástico que queramos, porque como lo vamos a reciclar no va a haber problema. Los problemas que os comentaba antes, de que no se puede reciclar N1000 veces, que no se pueden mezclar polímeros, pero también hay el problema de las sustancias tóxicas que llevan esos materiales. O sea, un residuo plástico tiene presencia de compuestos tóxicos. Cuando tú lo reciclas, esos compuestos tóxicos van a estar también en el material reciclado. A nivel europeo se están tomando también ciertas medidas, o se están estableciendo nuevas normativas para intentar controlar la presencia de estos compuestos tóxicos en los materiales que se vayan a reciclar. Y para aquellos residuos que presenten un nivel determinado de cierto contaminante, no se les permitirá poder reciclarlo, porque estarías introduciendo un tóxico de nuevo en el medio ambiente. Con lo cual, el problema de los aditivos químicos es un problema serio si lo que queremos es tener una verdadera economía circular. Y bueno, esto era un poco lo que os quería explicar. Gracias por vuestra atención. Y siempre termino con esta imagen, que aunque es un montaje, pero que tenemos que tomarnos en serio la contaminación por plásticos, porque si no, pues de aquí a unos años el planeta se verá
cubierto de plástico en vez de ver el mar, los diferentes mares y océanos que a día de hoy podemos ver como globo terráqueo. Y nada más. Muy bien, magnífico Ethel. La verdad, en primer lugar, pues yo creo que hay que agradecerle la claridad expositiva y haber preparado una presentación, pues digámosle, tan didáctica en un tema realmente tan complejo y que nos afecta, en fin, a nuestra vida diaria de una manera tan importante. Evidentemente, estamos hablando de uno de los elementos que tenemos presentes, pues como decía Ethel aquí, pues estamos todos rodeados en nuestras vidas, en lo que llevamos y demás. Y evidentemente aquí no abrimos aquello que se podría decir la caja de Pandora de otra serie de contaminantes, como es, por ejemplo, piensen que en estos momentos uno de los principales contaminantes, que es el glifosato es el principal herbicida que se utiliza en el mundo para la lucha contra las plagas a nivel de lo que son arbóreas, árboles, en fin, todo tipo de productos nosotros comemos y demás. Por lo tanto, en fin, de alguna manera, tú ya lo has dicho ahora, antes de las conclusiones, que estamos en un momento, en fin, de nuestras vidas, cuando ves esta serie de cuestiones y tomas realmente conciencia a partir de estos datos, pues, en fin, allò que diem en català que és una mica garrativat, ¿no? Pero bueno, es así. Creo que como una de las conclusiones para mí más importantes y que siempre, en fin, recalcamos en esta sala y en este tipo de conferencias es este aspecto que tú señalabas ahora, que evidentemente no podemos ser ingenuos de que todo lo que es la industria de lo que es el plástico y de todo nuestro sistema de vida, que en buena medida está basada en lo que es el mundo de los plásticos, desde lo que son las gafas, las sillas, los coches, en fin, todos los viales de los hospitales, en fin, todo eso, evidentemente no podemos ser ingenuos que todo eso se va a acabar, se va a parar, etcétera. Pero lo que sí que podemos hacer, evidentemente, es reclamar a las autoridades, a los parlamentos y demás, sencillamente una cuestión, que es un aumento de la inversión en lo que es la investigación para poder conocer, poder de alguna manera desarrollar técnicas para poder generar materiales mucho menos contaminantes y sobre todo desarrollar técnicas, desarrollar nuevos productos que puedan luchar y que esos 300 años o esos 500 años de esa botella de agua no sean 500 años, sino que se pueda reducir y demás. Sí que hay experiencias ya a nivel, por ejemplo, incluso de degradación bioorgánica a través de algas o a través de determinadas bacterias que sencillamente que pueden llegar a aminorar muchísimo, y esas bacterias pueden comerse, por decirlo de alguna manera, esto. Pero claro, todo eso significa una toma de conciencia realmente muy importante por parte de lo que son todas las autoridades y evidentemente sobre todo por parte de la ciudadanía. En la medida que la ciudadanía presiona a las autoridades, pues sencillamente las autoridades, a los parlamentos, etcétera, con campañas, en fin, esto de Change.org, en fin, toda esta serie de cuestiones, pues sencillamente podemos avanzar. En fin, antes de entrar en el debate y en las preguntas y demás, has indicado que de esas 10.000 sustancias, que se utilizan en lo que es la producción para poder hacer plásticos, sencillamente decía que había 200 que estaban identificadas que eran peligrosas, pero había 60 que eran realmente de alto riesgo para la salud humana. De estas 60, algunas, ¿cuáles podrían ser? Pues por ejemplo, lamentablemente el bisfenol A, que hasta hace 4 días todavía no lo han prohibido del todo, o los phtalatos, hay retardantes de llama halogenados también, que hay evidencias ya también, algunos filtros solares también, no todos ellos, pero algunos determinados, compuestos perfluorados que se utilizan también para repeler, por ejemplo, en toda la ropa impermeable. Existen diferentes compuestos de este tipo que de hecho ya están prohibidos ya algunos de ellos a nivel de la Convención de Estocolmo, que es a nivel internacional, pero el problema a veces también surge por el reciclado. Son compuestos que están prohibidos desde hace
pues a lo mejor décadas, pero cuando tú reciclas materiales los vuelves a introducir otra vez en el medio ambiente y vuelves a estar expuestos a ellos. En este sentido, creo que la fotografía que nos enseñaba ahora de este supermercado de mayo del 22, pues sencillamente creo que es significativo, es decir, en el sentido de que sencillamente el sistema en el cual nosotros estamos instalados continuamente va recreando y va creando mecanismos para que sencillamente eso continúes produciendo y demás. Pero lo más importante creo que es realmente significativo, es el hecho de decir que hemos hecho una nueva ley de residuos y demás, pero evidentemente no se están poniendo las medidas adecuadas de control, de inspección, y creo que ese realmente es el problema. Es decir, sí, nosotros sabemos que, al menos en este país y en lo que es Europa, nosotros tenemos una inflación de normas. Tenemos una gran inflación de normas. Recuerden que, por ejemplo, en la época entre el año 82 y el 96, la época de presidente del gobierno de Felipe González, se crearon en España más de 12.000 nuevas leyes. El problema de esas 12.000 nuevas leyes, el país tenía que cambiar, en fin, todo su régimen jurídico, etcétera, etcétera, pero muchas de esas leyes después, sencillamente, no tuvieron ningún tipo de seguimiento. Entonces, claro, si no hay seguimiento, no hay inspección, no hay todas estas cuestiones, pues, en fin, todo eso queda, como os digo en catalán, paper mullat. Y además nosotros nos encontramos con las que son las propias contradicciones del sistema, en el sentido de que, fíjense ustedes, de que una de las reclamaciones, ahora que hablabas, Ethel, del tema de la economía circular, de las reclamaciones de los agricultores, evidentemente esto tiene muchas derivadas, era que sencillamente que toda una serie de normas respecto a lo que es plaguicidas y todo eso, tenían que caer y tenían que dejarse de lado porque esto iba contra su producción. Evidentemente, esto tiene muchas derivadas y podemos hacer una reflexión muy amplia sobre el tema de las ayudas, la transformación del campo, etcétera, etcétera. Pero fíjense, en el sentido de que nos encontramos de que cambiar estos sistemas de vida, estos ritmos de producción, de usos y demás, pues sencillamente no es una tarea sencilla. En fin, ¿preguntas? Muchas gracias Ethel, por esta magnífica lección que nos has dado. A mí me ha inspirado una pequeña reflexión, y es que efectivamente no se para el progreso y la química de polímeros ha ayudado muchísimo a generar una serie de cosas. Eso ha hecho pues, que ha habido un vínculo social enorme con el uso de plásticos, unas fuerzas inerciales que hacen que el plástico sea visto como algo necesario para la vida que estamos llevando. Vosotros demostráis, la gente que os dedicáis a valoración de riesgo, que es eso lo que hacéis, pues estáis demostrando que no hay ventaja sin inconveniente asociado y que ese inconveniente puede ser tremendo. En realidad tu exposición, me acabo de pensar que claro, estaba pensando, ¿y cómo se lo hacían antes de que los plásticos? Y antes de los plásticos, pues bueno, la gente utilizaba papel, o utilizaba vidrio, o utilizaba otras cosas. Y esto es una tendencia que la estamos viendo, ese tipo de tendencia. Pero claro, es una tendencia, porque lo sustantivo del impulso social es seguir utilizando los plásticos. Tú has dicho que hay algunas aplicaciones que habrá que seguirlo haciendo, obviamente. Y tenemos que vivir con riesgo y también acostumbrarnos a que eso tiene que ser así. Y en todo caso, pues intentar paliar los efectos masivos estos monstruosos que puede ejercer la falta de gestión de los residuos y demás. Entonces, mi pregunta muy concreta es, porque lo han mencionado de pasada, la investigación en materiales que fueran menos agresivos dentro de su impacto, ¿eh? ¿Eso cómo está respecto a la demanda y al consumo brutal que tenemos de este tipo de materiales? Sí, bueno, esto buena pregunta porque igual que comentaba que se habla tanto del reciclaje de plástico y luego cuando ves las tasas estamos por debajo del 10%, cuando yo creo que cuando todos nosotros en casa reciclamos, pensamos que las tasas de reciclaje, a ver, no serán del 80 ni del 90, pero no creo que la gente piense que están en torno al 9%.
Pasa un poco lo mismo con los materiales. Estos nuevos materiales que sí que está habiendo bastante desarrollo científico, no es mi campo de aplicación, pero sí que conozco bastantes colegas a nivel nacional y a nivel internacional que están desarrollando este tipo de materiales, chocan con un problema básico, que es que esos materiales siempre van a ser más costosos que el plástico de petróleo, el plástico virgen. Fíjate que incluso el problema a día de hoy ya no es ese. El problema a día de hoy es que el material virgen nuevo es más económico que el reciclado. Entonces, ¿quién va a reciclar si el nuevo, que es de mejor calidad, es más económico, ¿no? En esto también, como todo, son intereses comerciales, intereses industriales. También hay la tendencia que van comentando que como cada vez se está sustituyendo el combustible por combustible eléctrico, pues para evitar todo el tema de la contaminación del tráfico, etcétera, pues la industria del petróleo tiene que buscar otras aplicaciones, y una de las aplicaciones que está encontrando idónea es la fabricación de material plástico. Es cierto lo que comentaba antes de que antes se utilizaba papel, se utilizaba vidrio, pero también hay otra realidad. Si a día de hoy todo lo que fabricamos de plástico lo fabricáramos de papel, no tendríamos bosques en el mundo, porque el problema es el exceso de consumo que estamos llevando a cabo. Y eso es algo que personalmente creo que a nivel social mundial se tendrá que tomar alguna medida para limitar este consumo llevado a la potencia n, que cada año más y más y más, porque el consumo sin duda trae pues beneficios y comodidades, etcétera, pero trae todos los problemas ambientales, ya no solo sino la generación de gases de efecto invernadero, calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, el problema ya no es tanto que se utilice plástico, el problema es el uso abusivo que se hace del plástico. Si hi ha 8.000 milions de persones, 16.000 milions de vaques, 25.000 milions de xais, 30.000 milions de gallines, i tots contaminant, bevent, menjant, clar, això no té solució. Jo tinc una teoria que és demanar a 1.000 milions de xinesos i a 1.000 milions d'indis que se'n vagin a viure a Mart o a la Lluna, però no sé com convèncer-los. No sé com convèncer-los. Per tant, és difícil, està lligat tot a la contaminació que significa la vida en si. Ara estem emetent més CO2, jo mateix, mira que soc bona persona. A fora hi ha 400 ppm, 430, 450 ppm de CO2. I jo cada vegada que expiro en trec 40.000. Sí, és terrible. Com ho arreglem, això? Sí, pero es cierto que la población mundial crece y por consiguiente somos cada vez más que tenemos que comer, más que tenemos que hacer de todo, pero también es cierto que cada uno de nosotros cada año utiliza más cantidad de cosas que hace 10 años. O sea, es lo que hablamos del consumo extremo. Entonces, claro, es como multiplicar el problema del crecimiento de población sumado al crecimiento del consumo. Tinc una pregunta ara més. Com analitzeu, per exemple, el bisfenol A, o com analitzeu els aftalats que feu servir, HPLC masses, que feu servir técnicamente? Sí, los estudios que he presentado aquí se han llevado a cabo todos mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. Son metodologías muy sensibles para poder llegar a determinar estos niveles tan bajos. Nosaltres som doctors en química orgànica, per això t'ho pregunto. Per això t'ho pregunto. Com ho feu a la pràctica. M'ho imaginava, però gràcies per confirmar-ho. Molt bé, gràcies. Jo li volia preguntar una cosa. Pel que fa a les piscifactories, es fan anàlisis de l'aigua, de les aigües? Perquè tu has parlat del mar i tal, però jo dic, bé, el cas concret de les piscifactories que es pot controlar, que es podria controlar. En el tema de piscifactorías estamos realizando un trabajo en colaboración con Chile también para ver todo el tema del material plástico que se utiliza en las piscifactorías y ver si eso también puede afectar o no.
Otros estudios, claro, es que el tema de contaminación es muy amplio y no solo es contaminación por plástico. En el tema de piscifactorías, la mayor parte de estudios se han hecho para evaluar si el uso de antibióticos o de insecticidas piretroides, etcétera, contaminan el pescado que s'està... Sí, no, això ja ho suposava, però jo donava en concret si hi ha uns controls d'aigua a les piscifactories, en aquests controls també es determina el contaminant procedent del plàstic. Bueno, nosotros los estudios que estamos haciendo más bien es de analizar los materiales plásticos que se utilizan, porque el tema de encontrar niveles de contaminación en agua de mar es complicado por la dilución en medio marino. La pregunta era aquesta, Sí, precisament. entonces nosotros lo que estamos haciendo es evaluar primero la presencia en los materiales plásticos, en las boyas, en los diferentes materiales que se utilizan, y luego realizar estudios a nivel de laboratorio simulando mesocosmos marinos, etcétera, o sea, simulando las condiciones de medio marino para ver si esos contaminantes que hay presentes en material plástico lo van liberando al medio o no. Es para tenerlo controlado y poder llegar a determinar niveles de concentración que si no en medio marino con la dilución nos es bastante complicado. Gràcies. Una pregunta més? Una darrera pregunta, Ethel. Vosotros, cuando has hablado de que todos estos aditivos químicos que se ponen a lo que es, en fin, y que tienen unos efectos disruptores, sencillamente, y que hablas de que hay un debilitamiento en lo que es sistema inmune, lo que es infertilidades, etcétera, todo eso está llegando al mundo de la medicina, de la terapia, es decir, porque vosotros estáis en el análisis de decir, vale, yo tengo todos estos datos y todos estos me están diciendo que aquí hay estas afectaciones. Pero claro, ahora todo esto tendría que pasar, decir, bueno, sencillamente el mundo de la medicina, el mundo de la terapia, el mundo de la farmacia, etcétera, todo eso está teniendo respuesta, está teniendo en el sentido de preocupación. Bueno, quizás no la que debiera, pero sí que se realizan, pero creo que es más para terminar de confirmar estos efectos. Vale. Estudios epidemiológicos en los que, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres ver el impacto de un contaminante determinado en una determinada enfermedad, analizas a lo mejor pues, sangre de personas, de un grupo de personas sanas y un grupo de personas enfermas y miras si realmente la presencia de esos contaminantes puede ser mayor o menor en un grupo o en el otro. Pero yo diría que más bien es de cara a verificar lo que nosotros decimos, ¿no? Que esos compuestos sí que presentan toxicidad. Quizás nos apoyamos nosotros más en los estudios, en los datos que puedan tener los médicos para certificar la toxicidad de lo que nosotros analizamos. Magnífico, muy bien. Molt bé, magnífico, gracias Ethel por esta magnífica y, en fin, conferencia y sobre todo, bueno, pues para habernos ilustrado realmente del mundo en el que vivimos y de las acciones que particularmente debemos de intentar hacer y llevar a cabo y después en el colectivo hacia dónde tendríamos que ir. Els convido la propera setmana farem una xerrada sobre el que és una qüestió que està molt relacionada, que no és que estigui relacionada amb això, però sí que té molt a veure amb el que és com dissenyem el nostre territori. És a dir, els estudis que s'estan fent i els medis que estan utilitzant per veure, per exemple, com es mou la Terra. És a dir, tots sabem que senzillament tenim un problema amb el tema del Prat, del tema de l'aeroport, etc. Senzillament vindrà un científic, Oriol Montserrat, que ens explicarà quina instrumentació, com estan estudiant per poder dissenyar, poder conèixer molt més bé el que és la planificació urbana, on s'ha de construir, on no s'ha de construir, i tot això relacionat amb el que són els moviments de la Terra, perquè hem de recordar que la Terra es continua movent això. És a dir, canviem de registre, però sí que el que hem volgut és poder, a més d'aquestes 3 darreres conferències d'aquest mes de març, senzillament poder presentar-los altres aspectes més enllà del que ha estat la sequera, que han estat les primeres 6 xerrades. Per tant, us convidem amb aquesta nova xerrada per comprendre
aprendre i aparèixer i saber millor on vivim. Pensin vostès que amb aquest tipus d'estudis, aquest senyor, l'Elon Musk, a través de la seva xarxa de satèl·lits, utilitza molt tot això per posicionar senzillament, per exemple, els seus cotxes. O sigui que, en fi, l'evolució en la qual nosaltres estem vivint és tan espectacular i a la vegada tan atraient, però a la vegada tan problemàtica com el que avui hem pogut veure. Per tant, gràcies i bona setmana. Cuidin-se. Gràcies. Magnífic.